poder desarrollar las preguntas y poder contestar a las preguntas que tengan ustedes a bien realizar. Tengan también en cuenta otra cosa, que obviamente quizá habrá dificultad en que se contesten todas las preguntas una vez finalizada esta webinar. Sepan que estamos a su disposición y que se tratará de dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que hayan quedado sin contestar en el plazo más breve posible. Y sepan también que estamos a su disposición para la solución de cualquier problema que puedan tener relacionado con el estado de alarma, con el desarrollo de los Real Decretos o con cualquier otro tipo de problema. Mi panel, en principio, tiene que tratar de las consecuencias contractuales derivadas de este estado de alarma y de los Reales Decretos que se han desarrollado en virtud de la misma. Pero antes de iniciarla, me permitirán que les meta un pequeño bocadillo, que es algo que solemos hacer o suelo hacer yo con mis clientes, esencialmente empresarios, en la redacción y negociación de la mayoría de sus contratos. Y este bocadillo es el bocadillo relativo a la cláusula arbitral. Si hay algo que parece común en este momento es que pues, pasamos un momento de una cierta incertidumbre. Si alguna certidumbre tenemos en este momento es que una vez vuelvan a abrir las puertas de los juzgados y se pueda empezar la vida natural y normal de los mismos, los juzgados van a ser absolutamente invadidos por una luz de demandas que en este momento se hace difícil de calcular. Mi comentario en relación a la cláusula arbitral, que ya digo que no es de ahora y que es de un tiempo muy anterior, obviamente, al del estado de alarma, es que la suelo recomendar para su inclusión esencialmente por dos motivos. Uno es de especialización y otro es temporal. Si nosotros pensamos en qué es mejor, el mejor de los jueces o el mejor de los árbitros, llegaremos muy fácilmente a la conclusión de que el mejor de los jueces probablemente estará en una posición intelectual superior. Pero no podemos perder de vista que si damos una solución para la interpretación y ejecución de los contratos, les damos una solución arbitral, siempre tendremos especialistas en la materia. Es decir, un juez de primera instancia aquí en España puede conocer tanto de una servidumbre como de un tema bancario, como de un tema de negligencia médica, como de un tema de construcción, etc. En el caso de los arbitrajes, contaremos con uno o varios árbitros que tendrán un conocimiento específico sobre la materia, lo cual nos da una cierta garantía. Y el segundo elemento, que no es menor, es el del tiempo. Es decir, cuando contamos con un laudo arbitral, ya contamos, si me permiten, hay alguna pequeña aclaración que hacer, pero como si contásemos con una sentencia firme del Tribunal Supremo. Es decir, que en un tiempo prudencial, en comparación a los tiempos judiciales, vamos a tener una resolución definitiva que nos va a dar solución al conflicto que se haya puesto en manos del Tribunal Arbitral. Lo digo porque es un tema que yo creo que es importante, que yo creo que es importante en la negociación de los contratos y que es importante tanto en los temas que son cuantitativamente importantes como cualitativamente, porque la espera de, si llegamos a un recurso de casación, de 5 años para tener una resolución puede ser una espera económicamente muy negativa para un operador jurídico, para una sociedad, etcétera, etcétera. Introducido que ha sido el bocadillo y también muy sucintamente les trato de explicar cuáles son las consecuencias de carácter contractual que son previsibles ya en el presente y en el futuro próximo. El principio general del que debemos partir y que ya entraremos en el estudio sucinto del estado de alarma y de las cláusulas que le son de aplicación,
pero de lo que debemos partir ante la ingente actividad en las redes sociales que hay es que el principio general del que vamos a partir es el pacta sunt servanda. Es decir, los contratos obligan a las partes y obligan en su literalidad. Esta es una regla general que va a ser de aplicación, ha sido de aplicación y será de aplicación. Es cierto que, bueno, últimamente se ha estado desarrollando mucho la mal llamada cláusula rebus sic stantibus, y que muy probablemente va a ser un caballo de batalla muy recurrente en las próximas semanas, y ya digo, una vez que se abran las puertas de los tribunales. Hay dos elementos, es decir, partiendo de esto, es decir, que los contratos obligan y obligan en su literalidad, hay dos elementos que tienen que ser analizados y que yo los analizaré de una manera conjunta, que son la cláusula que les comentaba, la del rebus sic stantibus, que es una cláusula de creación jurisprudencial, doctrinal, que no encontramos absolutamente en nuestra normativa interna ningún artículo que lo desarrolle, y la fuerza mayor. La fuerza mayor, que viene más o menos descrita en el artículo 1105 del Código Civil, y que yo creo que van a ser, insisto, dos pilares que van a sustentar multitud de demandas que se van a interponer tanto por parte de acreedores como por parte de deudores una vez que se finalice este estado de alarma. Los elementos que son comunes a estos dos principios generales son los elementos de imprevisibilidad y de inevitabilidad. Es decir, el hecho tiene que ser absolutamente imprevisible, usando las normas del buen padre de familia, que no se hubiese podido prever en absoluto el acontecimiento del que estamos tratando, en este caso del COVID. Parece claro que estamos en esta situación, en una situación de imprevisibilidad. Y el segundo elemento es el de la inevitabilidad. No debe poderse haber evitado, poderse haber evitado, o el hecho en sí o las consecuencias del hecho en sí. Y como les digo, estos dos elementos son comunes tanto a la fuerza mayor como a la rebus sic stantibus. Por lo tanto, si llegamos a la conclusión de que estos dos elementos muy probablemente los vamos a tener sobre la mesa y los tenemos que dar por descontados, ¿cuál va a ser el elemento diferenciador que va a hacer que los tribunales decidan una cosa u otra? Ese elemento no es nada más que el de la causalidad. Es decir, tendrá que irse absolutamente caso a caso, insisto, dando por descontado de que el COVID es imprevisible y es inevitable, para ver si efectivamente las consecuencias para el contrato que se abogan, ya sea por el acreedor, ya sea por el deudor, tienen una causa directa en la aparición del COVID, la declaración del estado de alarma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es ir absolutamente caso a caso y estudiar si efectivamente concurren los elementos necesarios para tener en cuenta estos dos elementos. Una cosa que tenemos que tener clara también es que la rebus no tiene en absoluto efectos resolutorios, extintivos, rescisorios, los tiene simplemente modificativos. Es decir, lo que se trata mediante la misma es de un cierto reequilibrio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de contratar. Por lo tanto, quitémonos de la cabeza que en aplicación
de estos elementos, tanto de la rebus como del otro, vamos a poder eliminar nuestra obligación de golpe. Lo que vamos a poder hacer y solicitar es que se modifiquen y que se atemperen las consecuencias contractuales. Esencialmente también va a afectar de manera muy directa los daños y perjuicios por ese potencial incumplimiento contractual, no tanto a la esencia de los contratos. Otro elemento que yo creo que es importante que tengan ustedes en cuenta a la hora de analizar los contratos es el elemento del estudio de la ley aplicable. Es decir, no demos por descontado, seguro que entre todas las personas que están conectadas hay multitud de tipología de empresarios, pero no demos por descontado que la ley aplicable va a ser la española. Como ya les he dicho, en la ley española no hay una previsión legal para la rebus sic stantibus, sí que la hay en derecho comparado y sí que la hay en derecho internacional. El otro día una compañera en una sesión ante la Cámara de Rebus, si no voy equivocado, precisamente citaba que en el comercio internacional de mercancías, en el convenio del comercio internacional de mercancías, existe un artículo que, si no voy equivocado, es el 79, que establece precisamente consecuencias por aplicación o interpretación de la rebus. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, yendo a normas de conflicto en su caso, es ver cuál es la ley aplicable. Doy por hecho, en cualquier caso, que el 90 y largos por ciento va a ser de aplicación la ley española. Pero en cualquier caso, insisto en que no es un elemento menor en que tengan ustedes en cuenta cuál es esa ley aplicable antes de entrar en el análisis de sus consecuencias. Otro elemento que tienen que tener también en cuenta y que afecta a los contratos, que los plazos contractuales se mantienen. Los plazos contractuales no se han visto modificados en absoluto por ninguno de los reales decretos que han sido aprobados por el Consejo de Ministros como consecuencia del estado de alarma. Es cierto que se han visto modificados algunos elementos, como son la prescripción y la caducidad, pero los plazos contractuales no se han visto modificados. Con lo cual, esto no quiere decir que no se deba, o que no se pueda, perdón, y yo diría aún más, que no se deba negociar entre partes esos plazos contractuales o incluso elementos esenciales del contrato siempre de buena fe. Pero insisto, porque este es un elemento muy importante en el que existe una cierta confusión por consultas que se han hecho recurrentemente al despacho, que los plazos contractuales no se han visto en absoluto modificados. ¿Qué les aconsejaría yo en relación a las consecuencias contractuales y en relación sobre todo con una vista puesta en el momento de salida de este estado de alarma? Lo que yo les aconsejaría es, en primer lugar, que analicen todos los contratos que han llevado ustedes a cabo, que lean la letra pequeña. No es absolutamente marciano el encontrar cláusulas en las que se prevén consecuencias de situaciones como las que estamos, de situaciones imprevisibles, de situaciones de fuerza mayor, con lo cual, sobre todo en lo que se refiere a las pólizas, yo les recomendaría que llevaran a cabo una lectura detenida de la letra pequeña del clausulado. Otro elemento que yo tendría muy en cuenta en relación al tema contractual que estamos tratando es que desde ya empezaría a recabar información. Probablemente ustedes estarán o bien en situación de acreedor o bien en situación de deudor ya previendo, oteando que nada más salir de este estado de alarma, probablemente no se vayan a ver o se vayan a ver en la obligación de interponer una demanda o en la seguridad de que se la van a interponer. Muy bien, es esencial que durante todo este tiempo
obviamente estén asesorados jurídicamente, consulten con sus abogados día sí, día también, y es esencial que en previsión de estos litigios que van a venir tengan ustedes a bien el ir preparando toda la prueba que va a ser necesaria presentar en un futuro, esperemos que no sea muy lejano. En relación a los plazos, que les he dicho, no, bueno, a ver, es que los plazos no afectan, los plazos contractuales no se han visto afectos por los reales decretos. Decirles que los que sí que se han visto absolutamente afectados son los jurisdiccionales, ¿vale? Es decir, estos plazos han paralizado toda la actividad judicial. También saben que durante el estado de alarma no se pueden instar concursos ni disoluciones, y simplemente decirles que esta paralización de plazos no aplica a derechos fundamentales, no aplica al internamiento no voluntario en caso de incapacidades y no aplica a la protección del menor. Los plazos administrativos se interrumpen, salvo como ahora los siguientes panelistas pues desarrollarán, excepto en materia tributaria y en materia de filiación y seguridad social. Por razones de tiempo, que ya se me está indicando que estoy superando el tiempo que tenía para mi panel, no voy a poder desarrollarles, que hubiese sido mi deseo, cuáles son las novedades de carácter mercantil que deben tener ustedes en cuenta. En cualquier caso, tanto yo mismo como el propio Álvaro Gasuy, si tienen ustedes alguna pregunta en relación a temas mercantiles, estaremos encantados de poder contestarlas a la finalización de los paneles. Y sin más, y agradeciéndoles su escucha, le paso la palabra a mi compañero Pedro Moy. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias Jaime, gracias a la Cámara. Voy a tratar de resumir en estos apenas 10 minutos cuáles han sido las medidas más destacadas en el ámbito laboral que se han aprobado en estas últimas semanas para hacer frente a la situación de crisis económica provocada por el COVID. Crisis económica y crisis social. Y es que en apenas un mes el Gobierno ha aprobado 6 reales decreto ley, además del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma, en los que se recogen al menos las 9 medidas que a continuación voy a comentar. La primera medida fue la primera, en la consideración de manera excepcional como situación asimilada al accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores como consecuencia del COVID-19. Esta consideración o situación asimilada al accidente de trabajo exclusivamente se hace a efectos de la prestación económica de la incapacidad temporal. Esto significa que el parte de baja, el parte de confirmación y el parte de alta del Servicio Público de Salud, que es quien presta la asistencia sanitaria y realiza el control de la incapacidad temporal, mientras que el pago de la prestación económica es lo que corre a cargo de la entidad colaboradora o mutua con la que la empresa tiene cubiertas las contingencias profesionales. El pago se hace desde el día siguiente al de la baja médica. La segunda medida que se adoptó específica para las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo era permitir que dichas empresas pudieran aplicar una bonificación del 50% de la cuota empresarial por contingencias comunes y conceptos de recaudación conjunta, como son el desempleo, el FOGASE y la formación profesional, siempre que dichas empresas generasen actividad productiva durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020.
Debían también mantener durante estos meses en alta a los trabajadores con contratos de carácter fijo discontinuo. Esta es la finalidad. En el caso de Baleares, la bonificación prevista para los meses de febrero y marzo, en caso de mantener la actividad productiva, viene regulado en un Real Decreto Ley del año pasado, de 2019, que se aprobó en relación a la situación de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. Bueno, la tercera medida que se ha ido adoptando fue la de establecer con carácter preferente la del trabajo a distancia o teletrabajo como medida prioritaria para garantizar que la actividad empresarial y que las relaciones laborales se pudieran reanudar con normalidad tras la situación de crisis sanitaria. Y a estos efectos, se le traslada a la empresa la responsabilidad o el deber de adoptar las medidas oportunas para mantener la actividad por medio del teletrabajo, siempre que sea técnica y razonablemente posible y el esfuerzo de adaptación resulte proporcional. Es decir, siempre que sea posible debe procurarse el mantenimiento del trabajo, de la actividad y de la relación laboral mediante el trabajo a distancia. La única particularidad en este sentido reside en que la obligación de efectuar la evaluación de riesgos laborales que incumbe a la empresa se entiende en este caso cumplida a través de una autoevaluación realizada de manera voluntaria por la propia persona trabajadora, por el propio trabajador. La cuarta medida adoptada hacía referencia o hace referencia al derecho de adaptación de horario y reducción de jornada. Para todas aquellas personas que acrediten, es necesario acreditarlo, deberes de cuidado directo de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y, por supuesto, el cónyuge o la pareja de hecho, que necesiten esa atención personal como consecuencia del COVID-19. En este caso se trata de un derecho individual que debe ser justificado, razonable y proporcionado, y cuya concreción corresponde a la persona trabajadora. Estas medidas de adaptación del horario son enormemente amplias. Incluyen o abarcan desde la modificación del horario o el establecimiento de un horario flexible, como por ejemplo para la entrada al trabajo a primera hora de la mañana. Puede consistir en establecer una jornada partida o continuada. Puede consistir incluso en un cambio de centro de trabajo, un cambio de funciones. Incluye, por supuesto, la opción del trabajo a distancia y, en general, recoge la norma que se permite cualquier otro cambio que pueda implantarse de modo razonable y proporcionado en la empresa. Es decir, una amplitud enorme. Y en cuanto a la reducción de jornada, se introducen una serie de peculiaridades respecto del régimen legal ordinario que establece el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y que son, en primer lugar, la necesidad de preavisar a la empresa por parte del trabajador con 24 horas de antelación y, en segundo lugar, la posibilidad de reducir la jornada hasta el 100% de la jornada ordinaria. Es importante tener en cuenta que la duración de ambas medidas, tanto de adaptación como de reducción de la jornada, están limitadas a la duración de la situación de la crisis sanitaria. Están vinculadas a la situación extraordinaria provocada por el COVID-19. Bueno, entrando ya un poco en las medidas que han representado el grueso de las consultas que hemos tenido y de lo que preocupa a la mayoría de empresas, la quinta medida ha consistido en la adopción de medidas excepcionales, concretamente de flexibilización, en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. En este caso, es importante aclarar, y no es una cuestión menor, qué se entiende por fuerza mayor.
Bien, siguiendo el criterio de la Dirección General de Trabajo, que lo publicó el 28 de marzo, la fuerza mayor incluye, por un lado, los supuestos clásicos, como son la situación de contagio o aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria. Y por otro lado, incluye la situación de suspensión de actividad derivada directamente de las decisiones del gobierno. Aquí se incluyen las actividades educativa, comercial, de equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, hostelería y restauración y, en definitiva, todas aquellas que venían relacionadas o que vienen relacionadas en el anexo que recoge el Real Decreto 463 de 2020, que es el que declara el estado de alarma. Por otro lado, también se consideran causa de fuerza mayor las situaciones de pérdida de actividad que sean consecuencia directa del COVID-19. Esto se refiere a aquellas situaciones en las que existe una absoluta desconexión entre la inactividad, entre la situación de paralización o de pérdida de actividad y la actuación empresarial. De modo que la empresa no puede hacer nada por evitar esa pérdida de actividad. Para ello, el criterio de la Dirección General de Trabajo hace referencia a 3 requisitos. En primer lugar, que se trate de una situación inevitable de pérdida de actividad, que exista una imposibilidad objetiva y que ello se lleve a cabo a través de un medio instrumental como puede ser la suspensión o cancelación de la actividad, el cierre de locales abiertos al público, restricciones en el transporte, falta grave de suministros. De este modo, siempre según la Dirección General de Trabajo, fuera de estos supuestos, estamos ante causas productivas y no de fuerza mayor. En cuanto al procedimiento para solicitar la adopción de esta medida de suspensión de contratos o reducción de jornada, bueno, entiendo que es más o menos conocido ya por todos. El procedimiento se inicia a solicitud de la empresa. Existe un modelo formalizado que está colgado en la página web del Gobierno. Debe acompañarse la solicitud de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y debe acompañarse también la documentación acreditativa de esa situación de pérdida de actividad. La empresa debe comunicarlo a las personas trabajadoras. En caso de existir representación legal de los trabajadores, debe acompañar el informe y la documentación acreditativa de esa situación de pérdida de actividad. El plazo para resolver la solicitud por parte de la autoridad laboral en Baleares se ha ampliado a 10 días hábiles. Inicialmente estaba previsto un plazo de 5 días, pero por resolución del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, que se publicó en el BOIP el 27 de marzo, ese plazo se ha ampliado en Baleares a 10 días hábiles, por lo tanto, ese es el plazo que tiene la autoridad laboral para resolver la solicitud de ERTE por causa de fuerza mayor. Existe la posibilidad de que la autoridad laboral solicite un informe a la Inspección de Trabajo. Sin embargo, en este caso también existe un acuerdo entre la autoridad laboral, la Consellería y los agentes sociales en el que se establece que como principio general de actuación no se solicitará ese informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, únicamente para los casos de ERTEs por fuerza mayor. Y en última instancia, una vez constatada la existencia de fuerza mayor por la autoridad laboral, es a la empresa a la que le corresponde decidir acerca de la aplicación de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada, que tendrán efecto siempre desde la fecha del hecho causante, es decir, desde la fecha de declaración del estado de alarma el 14 de marzo de este año. La sexta medida que se ha adoptado durante estas semanas es en relación a la flexibilización también de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
En este caso, las novedades con respecto al régimen legal son menores. Cambia el otorgamiento de la representatividad de los trabajadores en la comisión representativa que debe negociar el acuerdo durante el periodo de consultas a los sindicatos más representativos y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. Y en caso, dice la norma, de no poder conformarse esta representación sindical, entonces sí constituir una comisión ad hoc integrada por 3 trabajadores de la propia empresa designados o elegidos entre los propios trabajadores de la empresa. Otra novedad en cuanto a los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas productivas o por causas objetivas, básicamente es que se acortan los plazos, concretamente se acorta el plazo para constituir la comisión representativa que debe negociar el posible acuerdo. El plazo para constituir dicha comisión es de 5 días y el plazo en general durante el cual debe negociarse el acuerdo, es decir, que el plazo de duración del periodo de consultas se reduce también a 7 días. En este caso, el informe de la Inspección de Trabajo es potestativo, pero no existe, como ocurría con los ERTEs por fuerza mayor, un acuerdo en el sentido de que la autoridad laboral se comprometa a no solicitar ese informe de la Inspección de Trabajo. En caso de que lo solicite, la inspección tiene un plazo de 7 días para emitir el informe. El resto del procedimiento se mantiene igual, invariable, con respecto al establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. La declaración previa de intenciones a los trabajadores y representación legal de los trabajadores, la constitución de la comisión representativa, la comunicación simultánea a la autoridad laboral y a la representación legal de los trabajadores del inicio del periodo de consultas y una vez finalizado el periodo de consultas y alcanzado o no el acuerdo, notificar a los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión que adopta la empresa. Es importante saber que desde que finaliza el periodo de consultas hasta que se notifica a los trabajadores y autoridad laboral esa decisión, no pueden transcurrir más de 15 días. La séptima medida adoptada es en materia de cotización a la Seguridad Social. Ha supuesto que en el caso de ERTEs por fuerza mayor, la Tesorería General de la Seguridad Social exonera a la empresa en caso de que tenga menos de 50 trabajadores del abono de la prestación, de la aportación empresarial y de las cuotas de recaudación conjunta. Y en el caso de que la empresa tenga más de 50 trabajadores, se reduce la cuota empresarial al 75%. En este caso, lo que no se exonera son las cuotas de recaudación conjunta. Recordad que son las de desempleo, fogasa y formación profesional a las que nos habíamos referido anteriormente. Bien, la exoneración de cuotas se aplica siempre a instancia del empresario y no tendrá efectos para el trabajador. La octava medida es en materia de protección por desempleo. En este caso, la medida afecta a todos los trabajadores afectados por ERTE, tanto por fuerza mayor como por causa objetiva. Se reconoce el derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización mínimo necesario y sin que compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción de la prestación. Por otro lado, la base reguladora será la que resulte de computar el promedio de las bases de cotización de los 180 últimos días cotizados o del periodo inferior inmediatamente anterior a la solicitud de la prestación. Y en este caso, la duración de la medida se extenderá hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato o de reducción de jornada. También se limitan los efectos de la prestación extemporánea de solicitudes que no implicarán la reducción de la duración del derecho. La novena medida y la última ya
ha consistido en establecer un permiso retribuido recuperable, principio obligatorio, para todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma. De esta medida se exceptúan las personas trabajadoras que presten servicios en sectores calificados como esenciales, las afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, las que tengan el contrato de trabajo suspendido, como por ejemplo las que se encuentren en situación de incapacidad temporal o de excedencia, y se exceptúa también de este permiso retribuido a las personas que estén trabajando a distancia. Durante este permiso retribuido recuperable, los trabajadores conservan el derecho a la retribución que les habría correspondido percibir de estar prestando servicios con normalidad. La retribución incluye, por tanto, el salario base y también el resto de complementos salariales que se devenguen normalmente. Y en cuanto a la recuperación del permiso retribuido, establece la norma que deberá negociarse con los trabajadores o con su representación legal o con esa comisión representativa integrada por los sindicatos más representativos en un periodo de consultas. El periodo de consultas debe finalizar con acuerdo o, si no hay acuerdo, por decisión de la empresa, y con el siguiente contenido mínimo, es decir, la recuperación de todas o parte de las horas del permiso retribuido, por un lado, el preaviso que habrá de darse al trabajador con antelación al momento en que debe recuperar esas horas, y el periodo de referencia para llevar a cabo la recuperación. Este periodo de referencia, en principio, no puede exceder o no debe exceder del 31 de diciembre de 2020. Es decir, antes del 31 de diciembre deben haberse recuperado las horas que han integrado, que han formado parte de este permiso retribuido. Se impone, por último, una serie de límites a esta recuperación de horas. Por un lado, debe respetar los periodos mínimos de descanso diario y semanal. La jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo tampoco debe excederse, y debe respetarse, en todo caso, los derechos de conciliación personal, familiar y laboral que tengan reconocidos los trabajadores o que puedan solicitar de acuerdo con la normativa tanto legal como convencional. Ya para concluir, hacer referencia al alcance y efectos que tienen estas medidas y que son importantes. En primer lugar, las medidas excepcionales en materia de expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción estarán vigentes únicamente mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. Por otro lado, la empresa que se hubiera acogido al beneficio de la exoneración o reducción de las cotizaciones de seguridad social como consecuencia de un ERTE por causa de fuerza mayor, asume el compromiso de mantener el empleo respecto de los trabajadores afectados durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. En tercer lugar, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que se hayan podido invocar para acogerse a las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada de carácter temporal no pueden servir para justificar extinciones de contrato de trabajo ni para justificar despidos. Es lo que se conoce como medida extraordinaria para la protección del empleo. Esta medida estará vigente mientras dure el estado de alarma o, en su caso, las prórrogas que se puedan adoptar. La suspensión de los contratos temporales supondrá la interrupción del cómputo de su duración y del periodo de referencia. La duración máxima de los ERTEs por causa de fuerza mayor será la del estado de alarma y sus posibles prórrogas. Y, por último,
indicar que se ha establecido para todos estos supuestos un régimen sancionador que en principio será de aplicación para aquellas empresas que bien hayan presentado solicitudes, se refiere por lo tanto a ERTEs por fuerza mayor, que contengan falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, o también aquellas empresas que hayan solicitado medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o que no guarden conexión con la causa que las genera. En estos casos, además de la sanción correspondiente, se revisará de oficio el acto administrativo de reconocimiento de la prestación y deberán reintegrarse las cantidades percibidas de forma inmediata. Bien, con esto termino. Más o menos está todo lo que consideramos importante y doy paso a mi compañero Manuel Cuesta para que comente las principales consecuencias tributarias que tiene o que ha tenido esta situación de crisis sanitaria provocada por el COVID. Muchas gracias a todos y un saludo. Hola, buenos días a todos. Soy Manuel Cuesta y voy a tratar de explicaros con la brevedad que nos exige el formato que tenemos las principales implicaciones tributarias que tiene la epidemia del COVID-19. Empezaremos por la medida estrella, que es el aplazamiento de deuda tributaria por 6 meses. ¿Vale? Esta medida que ya está aprobada, es la primera que se aprobó. Es un aplazamiento, lo cual significa que es un único plazo en 6 meses, por tanto, no, en teoría no cabe pedir un fraccionamiento en varios plazos, sino que es un único plazo de 6 meses. En este aplazamiento no se devengarán intereses en los 3 primeros meses de este aplazamiento y en los 3 últimos meses el interés de demora será el habitual, que es el 3,75%. Aquí se plantea si podemos, pasado los 3 primeros meses, desistir del aplazamiento y pues o bien pedir una carta de pago en recaudación o bien pues pagar nosotros mismos a través del aplicativo de Hacienda, y de modo que hayamos tenido 3 meses gratis de aplazamiento y los 3 siguientes meses no tengamos que pagar. En principio, lo que parece es que sí, cualquier aplazamiento es susceptible de desistimiento por parte del contribuyente. Por lo tanto, salvo que Hacienda diga otra cosa, creemos que será posible, aunque el aplazamiento esté concedido por 6 meses, que en la práctica sea de 3 y sin intereses. ¿Vale? ¿Quién puede pedir este aplazamiento? Bueno, pues aquí la redacción del Real Decreto Ley nos dice que será persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. El hecho de que diga persona o entidad y no sujeto pasivo es relevante para los grupos consolidados porque nos permite interpretar que se está refiriendo al volumen de operaciones de cada una de las empresas por separado del grupo y no se mira a nivel de grupo fiscal o incluso mercantil. Esto a pesar de que también hay opiniones en sentido contrario. O sea, yo he hablado con otros asesores y hay quien cree que si hay grupo consolidado, los 6 millones se mira a nivel de grupo. Yo creo que no es así, que se mira por entidad individual. ¿Vale? ¿Qué incluye o qué impuestos incluye este aplazamiento extraordinario? En principio incluye todos aquellos que se tenían que presentar bueno, pues ahora durante el estado de alarma. La novedad es que además permite aplazar las retenciones y permite aplazar los pagos fraccionados de impuestos de sociedades, que son ambas deudas tributarias que normalmente no son susceptibles de fraccionamiento ni de aplazamiento, ni siquiera con garantía. Entonces aquí sí que es relevante y es importante que se esté permitiendo aplazar retenciones y se esté permitiendo aplazar el pago fraccionado. ¿En qué condiciones podemos pedir este aplazamiento si cumplimos con el requisito volumen de operaciones? Pues bueno, aquí lo que hace el decreto ley es remitirse al artículo 82.2a de la Ley General Tributaria, que es el que regula en general los aplazamientos y fraccionamientos sin garantía. Es decir, este aplazamiento del que estamos hablando será sin garantía, pero tendrá los topes
genéricos del artículo 82 y de su desarrollo reglamentario, que es una orden ministerial, la última de 2015, que nos pone el tope en 30.000 euros. ¿Qué quiere decir este tope de 30.000 euros? Que todas las deudas sumadas que pidamos aplazamiento de las mismas bajo esta norma especial o incluso con las normas anteriores no pueden pasar de 30.000 euros. Por lo tanto, si no tenemos antes de hoy ninguna deuda aplazada sin garantía o ninguna deuda solicitada y que aún esté concedida, podemos pedir aplazamiento de hasta un total de 30.000 euros en conjunto, sumando el IVA, las retenciones y el pago fraccionado o pago a cuenta si somos en PSV individual. Pero, por ejemplo, si teníamos ya concedido un aplazamiento sin garantía, del cual tengamos, por decir algo, pendiente de pago 4.000 euros, ahora solo podemos pedir 26.000 más, ¿vale? Porque si pedimos 30 y tenemos 4 pendientes, nos estaremos pasando del tope. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque si pedimos el aplazamiento y no cumplimos requisitos, y el tope de 30.000 es un requisito, si nos pasamos, nos podrán inadmitir directamente la solicitud de aplazamiento. ¿Y qué ocurre si nos inadmiten la solicitud? Pues la consecuencia es que si la inadmisión se produce cuando ya ha pasado el periodo voluntario de pago, nos encontraremos que estamos ya en ejecutiva y tendremos un recargo de ejecutiva. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con el tope de 30.000 euros. Aquí se plantea si, por ejemplo, la suma de nuestras deudas tributarias del trimestre pasa de 30.000 euros, por ejemplo, tenemos 38.000, si podemos pagar 8.001 euros y aplazar los otros 29.999. En principio creemos que sí que se puede hacer, porque si nos estamos remitiendo al artículo 82.2, a la normativa general de aplazamiento sin garantía, esto siempre se ha podido hacer. Para una parte aplazar el resto, con lo cual parece que sí que, en definitiva, la regla general es que el saldo vivo de aplazamiento sin garantía no puede pasar de 30.000 euros, ¿vale? Bien. Pues esto por lo que hace al aplazamiento. El segundo bloque que os quería comentar es lo del Consejo de Ministros de hoy. Sabéis que mañana acaba el plazo de domiciliación de los impuestos de este trimestre y ha habido muchas críticas al gobierno, creo que justificadas, porque se obligaba a presentar hasta el día 20 de abril todas las declaraciones a todo el mundo, pues con el país cerrado prácticamente, con las empresas cerradas, y con la dificultad que ello supone pues, para recopilar la información que envía el asesor fiscal, problemas de bancos, bueno, no hace falta que os explique la problemática que hay. Entonces, finalmente, parece ser que hoy se va a aprobar el Consejo de Ministros algunas medidas que suavicen un poco la situación de las empresas, sobre todo las muy pequeñas. ¿Qué es lo que parece que se va a aprobar y que tendremos que estar pendientes de la letra pequeña? Pues, en principio, por lo que se ha filtrado son 3 cosas. La primera, y más relevante para más gente, es que las declaraciones que se tenían que presentar hasta el 20 de abril, pues se van a poder presentar hasta el 20 de mayo. Y la domiciliación de los pagos sería hasta el 15 de mayo, con lo cual pues, se gana un mes. En este mes se supone que ya no habrá el confinamiento duro que hemos tenido hasta la semana pasada, que estaba todo cerrado, y se supone que se facilitará a las empresas pues, recopilar la documentación para enviar al asesor fiscal. En fin, se facilita un poco la vida de las empresas. Con lo cual, bueno, en principio es positivo. ¿Quién puede acogerse a este aplazamiento de la presentación de declaraciones? Pues se habla de aquellos que tengan una cifra de negocio inferior a 600.000 euros en 2019. No sabemos si es sujeto pasivo o persona entidad. Esto habrá que ver la letra pequeña. Otra medida que se prevé el Consejo de Ministros de hoy es que las personas físicas que tributan en estimación objetiva, es decir, en módulos, se les va a permitir pasarse a estimación directa ahora, digamos, en vez de hacerlo en el plazo que habría sido correcto y que ya estaba pasado en la fecha de hoy. Esto pues, puede beneficiar a aquellos que por estimación directa prevean que van a pagar menos impuestos de los que pagarían en estimación objetiva, pues puedan cambiarse y entonces a cambio de hacer más trabajo ellos o sobre todo sus asesores de calcular, digamos, la renta exactamente como la tendrían, como si fuera una empresa grande, pues
les permitirá minorar su carga tributaria en 2020. Y luego, la otra que también parece que se va a aprobar, aunque no sé si para todas las sociedades, es que se va a permitir, o parece que se va a permitir, el cambio fuera de plazo, porque el plazo es hasta febrero, de la opción por el método de pago fraccionado de impuestos de sociedades por base imponible. Esto, básicamente, sabéis que los pagos fraccionados, hay dos métodos de cálculo: por base imponible, que es, digamos, en el fondo basado en la base imponible real, y por cuota del impuesto, que es basado en la cuota del último impuesto que se haya presentado. Es decir, ahora en abril, quien vaya por cuota haría un pago fraccionado de impuestos de sociedades basado en la cuota del impuesto que se presentó en julio del 19. ¿Qué ocurre? Que los pagos fraccionados por cuota de octubre y diciembre se basarán en la cuota de impuesto del 19 que se presentará en julio. Claro, si el 19 ha sido un año bueno, nos daría unos pagos fraccionados relativamente elevados en octubre y diciembre, cuando en realidad pues muchas empresas en el año 20 van a ir muy mal y tendrán pérdidas, con lo cual no tiene sentido que hagan pagos fraccionados a cuenta de ejercicio que al final tendrán pérdidas. Pues bien, parece ser que van a permitir hacer este cambio de opción, pues lo cual tiene mucho sentido y permitiría no tener que adelantar pagos fraccionados, que luego saldría un impuesto a devolver en julio 21, con el problema de financiación que generaría a las empresas tener que adelantar este pago fraccionado. Pero bueno, esto habrá que estar atentos al BOE cuando salga hoy o mañana, pues para ver cuáles son los detalles, y entonces mañana por la mañana habrá que decidir si interesa o no interesa, o si se puede o no se puede acogerse este procedimiento de declaraciones. ¿Vale? Luego, otro tema que os quería comentar es el IVA de los alquileres. El IVA de los alquileres, si miráis en mi LinkedIn, hace un par de semanas colgué una nota hablando de qué pasa con el IVA de los alquileres de locales cuando hay impagos de cuotas. Como ya ha comentado Jaume, pues hay gente que está no pagando los alquileres, acogiéndose a rebus sic stantibus o fuerza mayor. Habrá acuerdos o no. Entonces, aquí la clave es que el IVA es exigible cuando las cuotas de arrendamiento son exigibles. Y, por tanto, si el inquilino no nos paga el alquiler unilateralmente, eso no nos exime de la obligación de tener que liquidar el IVA. ¿Vale? En cambio, si llegamos a un acuerdo y hacemos una innovación contractual en la cual se reduzca o se aplacen las cuotas de alquiler, pues en principio yo creo que sí que podríamos también bajar o reducir la obligación de ingreso de cuotas de IVA. Luego os comento, impuestos a sociedades. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera es, los que estéis afectados por temas de precios de transferencia, porque tengáis operaciones vinculadas, tened en cuenta que la pandemia nos trae un cambio a las condiciones de mercado de muchas transacciones, con lo cual habrá que revisar la política de precios de transferencia para adaptarla al nuevo escenario que surge de la pandemia. ¿Vale? Simplemente una advertencia que lo tengáis en cuenta. Los precios de mercado cambian y, por tanto, esto puede tener un impacto en los precios de las operaciones y las condiciones. El otro es de orden práctico. Como sabréis, muchos, se ha permitido un aplazamiento en la aprobación de las cuentas anuales. ¿Esto qué significa? Que muchas empresas van a aprobar las cuentas anuales después del 25 de julio, que es la fecha de presentación de impuestos de sociedades del año 19. Pero ¿qué pasa? Que el impuesto de sociedades se calcula con arreglo al resultado contable. Si no tenemos las cuentas aprobadas y tenemos que presentar impuesto, es posible que cuando se aprueben las cuentas el resultado contable sea distinto. Y esto pues, nos puede dar lugar a tener que hacer una complementaria con recargo, lo cual no tiene sentido y se debería prever por Hacienda, o pedir devolución de indebidos. Y luego hay otras implicaciones que se tendrán que resolver, porque algunos beneficios fiscales, como por ejemplo la reserva de capitalización, exige la dotación de una reserva. Y si no hemos aprobado cuentas, no hemos dotado la reserva. Entonces, no sabemos si Hacienda nos va a discutir que apliquemos este beneficio fiscal si no hemos aprobado las cuentas antes del 25 de julio. Esto se tendrá que resolver y habrá que ver cómo lo gestionan, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta esto, lo tengáis presente a efectos de cuando en julio se presentan las declaraciones de sociedades.
Os comento brevemente. De IRPF hay dos cuestiones breves. Una es, se ha permitido un rescate de los planes de pensiones para los que estén afectados por reducciones de salario o de ingresos netos por el virus. Entonces, ojo con esto, porque si lo aplicamos y nos aplicamos la reducción del 40% por renta irregular, estaremos gastando el cartucho. La reducción del 40% solo se puede aplicar una vez en la vida. Entonces, si ahora aplicamos la reducción del 40% para el plan de pensión que rescatemos, cuando nos jubilemos no podremos aplicar esta reducción si vamos a hacer el rescate en forma de capital. Con lo cual, recordarlo. El otro es que las indemnizaciones por despido improcedente, sabéis que el despido improcedente tiene la indemnización está exenta, pero al final condiciona a que haya habido una conciliación laboral. ¿Qué pasa? Que las conciliaciones están bloqueadas ahora mismo, con lo cual tendremos el problema de que llega el momento de pagar la indemnización, no ha habido conciliación, no ha habido juicio y teóricamente no está exento. Pues esto es un problema que tampoco está muy claro cómo se resuelve. Ya por último, os comento, en cuanto a Baleares, ha habido una serie de aplazamientos de plazo para presentar declaraciones, pero lo más relevante para mí es qué pasa con el impuesto turístico. El impuesto turístico, la mayor parte, muchos contribuyentes van por un método de módulos, que sepáis que la propia normativa prevé un mecanismo corrector de circunstancias excepcionales, con lo cual cabe prever que los hoteleros, las asociaciones, presionen al gobierno balear para que pues, retoque el módulo, o supongo que incluso que se suprima el impuesto, pero está previsto que se pueda tocar el módulo de impuesto turístico por circunstancias excepcionales como las que hay. Con lo cual es de esperar que haya medidas en cuanto a esto. Luego ha habido los temas de procedimiento, pero no son muy relevantes, es muy técnico y vamos a dejarlo aquí. Y creo que es todo lo que os quería comentar, ya está dicho. Con esto termino mi ponencia y doy paso al siguiente, que me parece que es Álvaro Gasull. Gracias por todo y estamos a vuestra disposición para dudas después. Saludos. Gracias, Manuel. Gracias a la Cámara. Gracias al resto de los ponentes. Mi nombre es Álvaro Gasull. Yo voy a llevar la parte que se ciña a las medidas organizativas ante la situación de dificultad económica o insolvencia. Por mi parte, es dejarme hacer una foto un poco rápida, pero que creo que englobará la situación de la mayoría de empresas en estos momentos a raíz del COVID, que es que nos encontramos que el virus ha producido una serie de efectos como la prohibición de mantener los comercios físicos, la prohibición de ejercitar determinadas actividades y la restricción de movilidad y, por lo tanto, la baja de consumo. Estos tres hechos principales derivados del COVID-19 que nos está produciendo es un descenso de ingresos mientras mantenemos los mismos gastos, un aumento de la morosidad y, en muchos casos, incluso una parada de líneas de producción por interrupción debido a la falta de suministros, a la falta de algún proveedor esencial que nos impide producir, incluso estocar. Eso nos está produciendo una consecuencia en la inmensa mayoría de los casos, que es una pérdida de liquidez importante y que el peligro que esto nos genera es que nos acerca a la insolvencia. Al respecto, déjame dar una breve pincelada, una breve introducción de lo que entiende la ley concursal por insolvencia a efectos de que entendamos qué es lo que debemos hacer. La ley concursal que no distingue, y en ese sentido no hay ninguno de los real decretos que hemos visto nacer desde el COVID-19 que en ese sentido modifique un ápice. La insolvencia la define nuestra ley concursal como el sobreseimiento general de pagos, es decir, la incapacidad de atender los pagos a vencimiento. La ley dice de una manera general, la jurisprudencia nos la viene delimitando aproximadamente en un 50%. Es decir, cuando nosotros, sea por causa del COVID, sea por causa que sea, nos encontramos que no podemos atender el pago de nuestras obligaciones al vencimiento y, por lo tanto, cuando dejamos desatendidos a vencimientos superiores al 50%, nos podemos estar encontrando ya en lo que se llama una causa legal de insolvencia. En ese sentido, la ley concursal fue un paso más allá, complicándonos la vida a las empresas por cuanto estableció el carácter inminente de la insolvencia. Es decir, cuando uno, aunque haya estado
en estos momentos y hasta la fecha pagando puntualmente cada uno de sus pagos, pero cuando pueda prever que objetivamente no los va a poder atender, ya se está encontrando en situación de insolvencia. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta esos efectos del COVID a fin de que podamos actuar de forma diligente para no entrar en responsabilidad. Me explico. Nos dice asimismo la ley concursal que cuando pasan 2 meses desde esa situación de insolvencia actual o inminente y no se ha evitado la insolvencia o no se ha instado el concurso de acreedores, nos podemos encontrar potencialmente en una situación de responsabilidad de los administradores. Dejadme decir, perdón, que aquí sí que ha habido una cierta modificación en el Real Decreto del 17 de marzo, por el cual se permitía la presentación de concurso de acreedores para aquellas empresas o empresarios en dudas que se encuentran en situación de insolvencia en el plazo máximo de 2 meses, una vez haya concluido legalmente el estado de alarma. Aquí hay que tener en cuenta que ese estado de alarma lo tenemos hoy por hoy fijado o finaliza, digamos, el 26 de abril. Por lo tanto, hoy tendríamos un plazo mayor que el que establecía a su inicio la ley concursal para actuar sin generar responsabilidad de administradores. Por lo tanto, nos iríamos a 2 meses con posterioridad al 26 de abril. Con eso, lo que pretendemos decir es que los efectos del coronavirus, si nos está generando, como en la inmensa mayoría de los casos, una estrechez importante en liquidez, y eso nos produce ya, o nos va a producir en breve, el efecto de dejar de ser atendidos pagos a vencimiento, lo que hemos de hacer es actuar para evitar el concurso de acreedores y con ello, además, la responsabilidad de los administradores. ¿Cómo podemos actuar? Pues bien, básicamente hay 2 líneas grandes de actuación para evitar o para reconducir esa situación de insolvencia. Por un lado, lo que sería actuaciones tendentes a la disminución del pasivo vencido, del pasivo inmediatamente exigible. ¿Cómo? Es decir, lo que llamamos la gestión de caja, gestionar los recursos líquidos que tenemos para evitar entrar en situación de insolvencia. ¿Cómo? Bien, lo cierto es que hay algunas medidas que sí nos vienen establecidas en los Reales Decretos, otras que no y son las habituales para este tipo de situaciones. Me explico. Podemos encontrarnos que todo aquello que nosotros podamos hacer de manera consensuada con nuestros acreedores para poder trasladar la fecha de vencimiento a lo más lejos posibles, eso es lo que nos evitará estar en situación de haber dejado impagados vencimientos y, por lo tanto, acercándonos a la insolvencia. Por lo tanto, aquellos acreedores con nuestros arrendadores, con nuestros proveedores, que nos permitan renegociar el vencimiento de las facturas o de contratos y pasarlos a lo más adelante posible que podamos, eso es una de las medidas que debemos hacer. Debemos intentar también netear cuentas con nuestros acreedores que sean deudores para poder cancelar cuentas sin tener que liquidar para esperar cobrar cuando nos estamos encontrando, como decía al inicio, con problemas de morosidad. Por lo tanto, el neteo de cuentas siempre es una manera también ágil y fácil para retrasar o efectuar pagos sin atacar liquidez. La refinanciación bancaria. Entendamos que la mayoría de bancos, según hemos podido constatar, sí están abiertos a esa posibilidad, evidentemente con matices, como siempre con los bancos, pero sí, al parecer, ya han manifestado una actitud abierta a renegociar. Significa aumentar límites de disponibilidad, alargar plazos de pago e incluso hacer algunas operaciones puente al respecto. En ese sentido, el ponente que me sigue, Joaquín Matinero, sí que nos va a dar más detalles al respecto y muy interesantes. También podemos, como se nos ha hablado hace un momento, acudir a los ERTES. Trasladar el coste laboral al Estado siempre en lo máximo posible es una manera que podremos gestionar mejor la caja. Posponer tributos, como nos manifestaba Manuel hace un momento, también es una de las medidas que podemos y debemos acudir. Acuerdos de posposición, acuerdos con plantilla para poder posponer total o parcialmente salarios. Eso también es una medida que está a nuestro alcance y que, por lo tanto, y tiene amparo legal, por lo tanto, es una medida muy interesante al respecto. Tengamos en cuenta también los préstamos, estas operaciones de préstamo de circulante que ahora ha activado desde hace un cierto tiempo, tanto el ICO como a nivel autonómico, algunas otras entidades públicas con avales públicos. Al respecto, dejarme decir solo 2 puntos. El banco es el que en la primera instancia, en la mayoría de estas operaciones, es quien asume el riesgo y lo toma con el aval de la administración. Aquí tengamos en cuenta que la banca no está obligada a los préstamos, por lo tanto, cada banco verá hasta qué punto y qué quiere hacer con ellos.
y segundo, que las condiciones de libre determinación en la inmensa mayoría de los casos. Es decir, que las condiciones del aval y las condiciones de la garantía, en algunos casos está regalado, en algunos casos no. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que depende de la línea de financiación a la cual vayamos a acudir, las condiciones que nos pondrá el banco al préstamo o a la garantía por la parte que no está cubierta por el aval de la administración, sea el ICO o las entidades autonómicas, esa parte pues pueden condicionar el que la operación se pueda llegar a hacer o no se pueda llegar a hacer. Aquí en los bancos me temo que van a seleccionar mucho a los clientes en función del histórico de cada uno, pero en cualquier caso es una medida que debemos analizar a fondo y con detalle para poder acudir a ella también. Con ello debemos de conseguir con toda esta serie de medidas, como digo, gestionar la caja para poder sobrevivir lo más lejos posible, teniendo en cuenta que, como ocurre en otras crisis, el punto principal no es la dureza del impacto inicial, sino lo que dure. Y en este caso, la gestión del COVID nos enseña que no sabemos bien cuánto va a durar, por lo tanto, toda aquella actuación para gestionar caja, para evitar que el nivel de impagados aumente por lo menos al 50%, es lo que nos exige la prudencia y la dirigencia del buen empresario hacer. Y la segunda medida que podemos hacer, naturalmente, es lo que nos permite la ley concursal. Acudir al preconcurso, acudir al concurso, y para ello hemos de tener en cuenta que hemos de entender el procedimiento concursal como una herramienta de convenio, de acuerdo con acreedores para poder sobrevivir y poder mantener la actividad. Tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los casos el proveedor que va a ser nuestro acreedor a negociar principal en Perdona, Álvaro. llegar a un acuerdo Perdón. de pagos. Y finalmente, nada, deciros que el No, que se daño había mayor... cortado, perdona, disculpa. Dime. Ahora se te oye bien, no, que se había cortado, creo que para todos, pero ya está Ya funcionando. está, Gracias. correcto. Pues lo que decía es que concibamos el proceso concursal como una medida, como una herramienta, cuando evidentemente nadie acude al concurso por placer. El concurso es una obligación y es una obligación para no generar responsabilidad. Por lo tanto, concibamos el concurso como una herramienta para poder reconducir la situación de solvencia a través de un convenio con acreedores. El preconcurso nos permitirá aumentar un plazo de 4 meses adicionales para tratar de renegociar con acreedores y evitar ese concurso si es posible, y si no, el procedimiento concursal. Por lo tanto, el mensaje es, ante la situación que nos está generando el COVID y ante la falta de previsión exacta de cuánto va a durar, primero, gestión de caja muy activa por parte de los empresarios. Ahí hay una serie de medidas que nos establece la Administración y otras que se basan en la pura renegociación por parte y en esa habilidad que tengamos. Y sobre todo tener en cuenta lo siguiente, el peor daño viene de no hacer nada. Por lo tanto, igual que con la medicina, hay que ser muy proactivo, muy diligente, estar muy en temas para evitar responsabilidades. Y a ese respecto, obviamente, tenéis a los abogados de Roca y Ritor a vuestra absoluta disposición en cada una de las áreas para cuanto necesitáis en ese proceso y evitar que este virus genere más daños de los que ya está produciendo. Y sin más, paso la palabra a Kim Martinero, que nos hablará de la refinanciación o financiación empresarial y el COVID-19. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Álvaro. También me sumo pues, a los agradecimientos de los demás participantes a la Cámara de Mallorca por esta oportunidad. La verdad es que estamos en una situación que no nos la podíamos esperar 2 meses atrás. Realmente estamos en una situación realmente a nivel económico, podríamos llamar de casi de posguerra bélica, que no es el caso. Y frente a esto, pues en mi caso, pues voy a dar una pincelada de la situación actual a nivel de financiación, qué mecanismos el Estado español prevé
podemos entender o podemos considerar que son los más adecuados. Hemos visto que otros países han tomado otras medidas, como puede ser el caso de Estados Unidos, que ha entregado capital directamente a las personas pues que ya han perdido su puesto de trabajo. En el caso del Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, que se han decidido ya directamente a otorgar dinero de forma directa a las empresas por la pérdida de potenciales operaciones y negocios. En nuestro caso, basándose un poco en el principio europeo, a nivel estatal, el banco ha considerado realmente que el Banco de España, como está supeditado al Banco Central Europeo, no podía emitir por sí mismo bonos, que actualmente ya se ha llegado a un acuerdo, sino que se realizaría un otorgamiento de avales por un valor de 100.000 millones, regulado en el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, que todos conocimos, donde se establecía que se iban a establecer mediante el ICO, Instituto LCO, se realizaría pues una dotación de 20.000 millones por plazos, por la finalidad de que pymes y autónomos podrían acceder a una financiación con el fin de parar el golpe que produciría la situación del COVID-19, la imposibilidad de realizar sus actuaciones habituales, así como potenciales negociaciones que estaban abiertas no se podían llevar a cabo. En este sentido, y comentar que ya nos encontramos ya en el segundo tramo, ya que el primer tramo ya está, como comentaban con anterioridad, casi expuesto, y el segundo va a ir 100% dedicado a autónomos y pymes. El primer tramo era 50-50 entre pymes y empresas, dijéramos, de mayor capacidad de las mismas, y por segundo las pymes que no habían podido conseguir llegar a su financiación mínima se encontraban en una situación delicada y, como bien comentaba Álvaro, debido a la situación de que muchas empresas puedan llegar a una situación de insolvencia o de no cumplir los pagos de las mismas, se van a establecer varios requisitos. ¿Dónde nos encontramos actualmente? Hasta la fecha conocemos un mercado que se han realizado unas 144.000 operaciones de acción al ICO, por eso el primer tramo ya está totalmente acordado. Se han suscrito 86 convenios con el ICO de distintas entidades financieras de carácter nacional y también otras de carácter internacional, pero con sede en España. La finalidad de la misma, como comentamos, es otorgar liquidez con el fin de poder hacer frente al impago de nóminas, impago de alquileres, impago de proveedores, poder evitar una situación directamente de falta de liquidez y, asimismo, como comentaba Álvaro, cada banco va a establecer cuáles son sus requisitos, qué documentación va a solicitar. Tenemos unos principios que el Real Decreto nos solicita a nivel de documentación que debemos de facilitar. El tipo de interés, en este caso del aval, será de entre 20 puntos básicos y 120 puntos básicos. Principio para pymes, el aval llegará hasta el 80%, para empresas no pymes será un 70%, para nuevo dinero 60% para refinanciaciones. Como bien comentado, nos vamos a encontrar en un proceso de refinanciación en un plazo medio corto, y en este sentido todo tipo de empresas va a tener que acceder a esta financiación, simplemente porque nadie quiere quemar recursos propios, nadie quiere quemar caja. Pocas empresas, como hoy ha salido en prensa Inditex, que va a hacer frente a la situación del mes de abril con recursos propios, pero entendemos que las pymes no están en una situación de caja excedente para hacer frente a estos pagos. Y en este sentido, y debido a que entendemos que podemos encontrarnos en situaciones delicadas, no en un plazo de un mes o dos, sino a 5 o 6 meses, recordar que estos avales se van a otorgar hasta 30 de septiembre de 2020. El plazo es de 5 años del aval y en este sentido vamos a intentar que, mediante este tipo de financiación, que únicamente estamos comentando la financiación vinculada por el ICO, no quiere decir que otro tipo de financiación que siga de acuerdo con las entidades financieras que van a tener otros condicionantes, recordar que principalmente los puntos básicos son que no se hubiera entrado en concurso antes de la fecha, que estaba al corriente de pago de seguridad social, que realmente no se encontraban en la CIRVE ni en ningún caso de impagados, que en este caso se iban a presentar, que todo iba a ser en función de liquidez y pago de facturas, pago de alquileres para no nueva inversión, sino es para evitar todo aquello que la empresa no pueda hacer frente debido a la situación del COVID-19.
y como cada entidad financiera está solicitando información distinta, sí que recomendamos a nuestros clientes que ya nos han preguntado cómo afrontar esta negociación con la entidad financiera o varias entidades financieras, ya que para solicitar los avales es necesario dar visibilidad de todo el pool bancario y de toda la posición de caja de cada una de las empresas, establecer un primer escenario a un mes, que hoy en día ya hemos superado el plazo de un mes, un escenario a 3 meses y un escenario a 6 meses. De esta forma, las entidades financieras pueden valorar qué importe pueden llegar a conceder hasta el máximo de 1,5, con el cual se establece, y después podemos ir a un importe superior para empresas de mayor capacidad. Pero vamos a intentar de que dentro de estos 100.000 millones, que parece un gran importe, que realmente va a ser una gran ayuda, entendemos que en el mercado español hay mucha pyme, hay mucho autónomo también, hay empresa grande que necesita financiarse para este tipo de situaciones y debemos de entender que cuanto antes presentemos nuestra solicitud, vamos a ver cómo nuestros bancos nos van a poder otorgar la totalidad de la financiación que solicitamos o, en el supuesto que no obtengamos la totalidad, vamos a tener que buscar otro tipo de financiación, ya sea la negociación 100% mediante el banco, que por esta situación las entidades financieras ya han llegado a un acuerdo a través del Banco Español, el Banco Central Europeo, en el cual se les va a comprar deuda de estas entidades por 750.000 millones de euros, porque vamos a ver otros instrumentos que realmente van a estar presentes. Y como punto importante a esta clase de financiaciones que tenemos que tener en cuenta, las entidades financieras no van a poder solicitar la contratación de otro producto o de otro servicio, como era hasta la fecha. Por tanto, recordar, sobre todo, entender no es lo que vamos a necesitar hoy para mañana, sino lo que vamos a poder necesitar a nivel económico para los próximos 3 y 6 meses. Cualquier negociación con las entidades financieras no va a ser fácil, seguramente nos van a pedir muchas explicaciones de por qué solicitamos dicho importe. Apuntar todas y cada una, no nos dejemos ninguna partida que consideremos que ahora mismo no es importante, no, cualquier caso de proveedor que tengamos que o no vamos a poder hacer frente a su pago o que no nos van a poder hacer el pago de nuestras facturas, es importante para que las entidades financieras tengan un estudio global, puedan valorar la situación y, como comentaba Álvaro anteriormente, nos vamos a ver en un plazo corto, medio, ya en procesos de renegociación de las deudas actuales, cómo afrontar un proceso de reestructuración, y es importante aprovechar esta posibilidad de financiación que otorga a nivel global el Estado español para hacer frente a esta situación. Por mi parte, considerar de que es una oportunidad necesaria donde todos tenemos que estar presentes a obtener lo mejor de nosotros y esperar que esta situación pues inesperada pues vuelva a su cauce habitual, y cualquier mecanismo que se vaya aprobando, pues cada uno de nosotros estar pendiente de cómo nos puede afectar, cómo podemos aprovecharnos del mismo pues para seguir hacia adelante. Y en este sentido, pues, como mis compañeros ya avanzaban, desde Roca Junior y Redditor, pues estamos a plena disposición para ayudaros en cualquier duda, en cualquier situación, o hasta cierto punto, pues si necesitáis alguna aclaración de alguna normativa que no consideréis que es oportuna o que no se adapta a vuestro caso, pues estaremos encantados de ayudaros. En ese sentido, gracias por todo y devuelvo a la cámara pues que modere el turno de preguntas. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos los ponentes. Conocemos el esfuerzo que habéis hecho en resumir y pasaremos a leer alguna pregunta. No tendremos tiempo para más, pero sí que me dicen del buffet que se les contestará todas las preguntas que han hecho por el chat. Hay una pregunta que consideran importante a Pedro Moy. Dice: si la empresa no cuenta con comité de empresa, la comisión representativa para negociar el ERTE debe ser en todo caso elegida por los trabajadores. Para ti, Pedro. Sí. Bueno, debe ser elegida por los trabajadores, digamos que en última opción o en última instancia. Si no existe comité de empresa, la comisión representativa debe ofrecerse, en primer lugar, a los sindicatos más representativos. Y en caso de que estos declinen participar o integrarse en la comisión representativa, entonces
sí que deben, entre los trabajadores de la empresa, deben elegirse o designarse 3 representantes de manera democrática y con total transparencia, y que sean estos los que negocien con la empresa el acuerdo en el periodo de consultas. Sí, gracias, Pedro. Una última pregunta, porque estamos sin tiempo, a Joaquín Matinero. Si se hubiese pedido a un plazo inferior, ¿se inadmite o lo llevan ellos solo 6 meses? Si tenemos un nuevo superior a 30.000, la norma dice que es el máximo para no aportar garantía. No dice nada de que no se pueda aplazar un importe mayor, si bien debería garantizarse. Buenos días. Voy a releer la pregunta. Si hubiera pedido un plazo inferior, si se inadmite o lo llevan ellas a los 6 meses. Vale, entendemos al plan de reestructuración. Cuando establecemos plan a 1, 3 y a 6 meses, que las entidades financieras entienden de que sí que a lo mejor nosotros con un plan a 1 mes o 2 con la situación actual será suficiente, pero ellos van a valorar cómo va a continuar la situación de aquí a 6 meses a 1 año. Entonces, entienden de cómo hacer frente esta garantía. Por eso nos piden las entidades financieras que no nos basemos única y exclusivamente en la situación actual de cómo vamos a hacer frente al pago de estas deudas que tenemos ahora actualmente a 1 mes o 2, sino que hagamos un plan un poco más, ya no dijéramos ambicioso, sino más precavido de lo que puede pasar adentro de 6 meses, pero si nosotros consideramos que únicamente nos va a afectar en un plazo de 2 meses y que esta deuda pues va a ser 30.000, sí que podremos acceder al aval, en cuyo caso va a ser la entidad financiera la que considere si va a aceptar o nuestra propuesta, y en definitiva, como comentábamos, pues cada entidad financiera va a decir qué operaciones va a aceptar o no, y si pues nuestra solicitud será por la totalidad del importe solicitado o por su parte lo va a trocear o lo va a disminuir, y por tanto vamos a tener que buscar otra fórmula de financiación. Muchas gracias, Joaquín. Antes de proceder a la clausura por parte del señor Roca, simplemente recordarles, insisto en eso, que se pueden dirigir a la Cámara, al email empresa@cambramallorca.com, visitar la página de la Cámara, cambramallorca.com, y verán los próximos webinars que vamos a realizar. Les animamos a que se inscriben. Y también les recuerdo, y mi compañero lo pondrá en el chat, el mail de Roca i Unyet Abogados, events@rocayunyent.com. Señor Roca, cuando quiera. Sí, ¿no? Que se me oye bien. Lo primero es agradecerles a todos la atención y especialmente a la Cámara de Comercio de Mallorca y a don Gabriel García del Moral. La verdad es que cuando uno tiene que decir una clausura, como cuando uno tiene que inaugurar, como ha hecho antes Gabriel, sin ver a la gente que tiene delante, la verdad es que se hace difícil porque no sabe realmente de quién se está despidiendo y es difícil mantener una conferencia como esta sin el contacto visual, ¿no? Pero la verdad es que son estas conferencias una de las revelaciones que nos ha facilitado el coronavirus como un método fácil, ágil, que nos permite llegar a gente de gran valía sin tener que desplazarse y que siempre hacen difícil este tipo de conferencias, y en cambio todos y que cada uno con una facilidad de agenda y desde casa pues hemos podido escuchar a especialistas, a gente que conoce bien la normativa y por tanto por nuestra parte encantados de participar y encantados de que la Cámara de Comercio cuente con nosotros. Esta es una experiencia que nos acerca al mundo del empresariado, que es el derecho de los negocios lo que queremos servir desde el despacho, y por tanto poder ayudar y poder en sintonía con la Cámara aportar lo que por nuestra parte sabemos hacer, que es leer la normativa y ofrecer lo que hoy está en crisis también, que es la seguridad jurídica, a nosotros pues nos da no solo un honor poder participar, sino un placer, incluso diría, y muchas ganas de poder ayudar.
para poder hacer una clausura y sin querer alargarme mucho por la hora que es, sí que me gustaría decir dos cosas, ¿no? En toda la normativa que hoy ha sido puesta y descrita y puesta en análisis por parte de mis compañeros, hay un tema que sí que me gustaría incidir mucho a todos los que estamos participando y oyentes especialmente, ¿no? Se habla siempre de la fuerza mayor y se habla siempre del estado de alarma como si per se, por sí mismo, ya supusiera un cambio de normativa. Recordemos que la fuerza mayor implica no solo el cambio en la norma, sino un cambio en las circunstancias. Y esto tendrá que ser analizado por cada uno de nosotros. No porque estemos en un momento de crisis como el que estamos pasando, quiere decir que un contrato tenga que aplicarse la fuerza mayor, porque hay veces que hay empresarios, proveedores de ustedes, a quienes las cosas no les van peor. O hay clientes de ustedes a quienes las cosas no le van peor. Por tanto, la fuerza mayor en este caso no se refiere al contexto general, sino al contexto de cada uno. Y, por tanto, desde la buena fe, las cláusulas de todos los contratos tienen que ser revisadas desde, como digo, desde la buena fe, y, por tanto, la aplicación de la fuerza mayor no es automática. Será automática en ningún caso, será siempre aplicable, a partir del análisis del contexto de aquel contrato, de las personas que lo han firmado, de la situación del ámbito subjetivo del contrato, del ámbito objetivo del contrato, pero es el contexto de este contrato y no es el contexto general macro en el que nos estamos encontrando. Yo creo que esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos, hombre, esto debería ser un ERTE de fuerza mayor porque la compañía está atravesando la situación del coronavirus y hemos tenido que cerrar. Sí, pero continúa habiendo ingresos y se puede estar teletrabajando. Por lo tanto, no siempre, y es importante recordar este principio que se hace referencia cuando hablamos de fuerza mayor, al contexto y dos, a la buena fe en la interpretación, para siempre intentar lograr salvar el buen fin del contrato. Dos, llegamos ya, o segundo ámbito que quería tratar en esta clausura, quería entrar ya en una segunda parte un poco más conflictiva. Es una norma que no siempre ayudará al empresario. Hoy, para poner un ejemplo, ya aparece por primera vez que podría ser, se está estudiando que los impuestos que deberemos pagar dentro de 4 días, el día 20, lunes, quizá los aplazamos al 20 de mayo. Hombre, la previsibilidad no es alta y hay muchos que ya los han pagado, ¿no? Entonces, este tipo de normas las tenemos que pensar desde un punto de vista muy egoísta como empresarios o muy propia para intentar buscar el contexto, como decía antes, y buscar el bien final. Y el bien jurídico a proteger, en este caso, es la empresa, es el empresariado, pero también desde un punto de vista público, de derecho público, del bien común, y no siempre se protege el bien empresarial. Y por eso ahí pues, será importante darle una visión y una revisión, siempre intentando buscar desde la buena fe, como decía antes, y desde la visión general, el sentido de la norma, ¿vale? No es una norma, como digo, especialmente, si se me permite la palabra, amiga de la empresa, sino, y ahí vamos a tener que luchar mucho para aprovechar el contexto empresarial en que cada uno se encuentre para poder hacer que la norma sea aplicable y resulte aplicable y pueda favorecer la situación empresarial. Y ahí tenemos que estar empresariado y cámaras, queda mucho por trabajar para proteger precisamente la situación de la empresa, de todas las empresas. Por último, y como tercera idea, ya va llegando el momento en que parece que este confinamiento
va tocando a su fin. Hoy es el primer día en que se quiere recuperar cierta normalidad. Yo creo que es un fin muy, muy teórico, no nos lo creamos tampoco. Creo que va a durar un poco más y es una situación en la que vamos a tener que ir adaptándonos continuamente. No será para nada de un día para otro, en absoluto, será sobre todo gradual, paulatino, y es en este punto donde quería incidir. El día después será complicado, el día después no será fácil, pero sobre todo el día después sufrirá un alto grado, me temo, de inseguridad jurídica. Solo una reflexión. Cuando se levante el estado de alarma, automáticamente deberán considerarse derogadas todas las normas, resoluciones que han sido aprobadas por la causa sobrevenida del estado de alarma, o deberá preverse en la normativa gubernamental qué normas quedan derogadas automáticamente, qué normas se mantienen. Será una situación jurídica difícil y ahí será importante recurrir a lo que la empresa ya lleva muchos años haciendo, de intentar proteger el negocio a través de contratos que dejen claramente especificada la situación a la que nos estamos refiriendo. La normativa será difícil y la seguridad jurídica será complicada. Hay muchos casos, estoy hablando para muchos de ustedes de la Cámara de Comercio y, por tanto, del sector turístico. Habrá hoteles que deberán reabrir. Se necesitará una autorización del gobierno para aquellos hoteles, al menos que hayan sido utilizados para fines hospitalarios o proto-hospitalarios. Serán muchas las autorizaciones, serán muchas las normativas que deberán ayudarnos a buscar el camino para, con seguridad jurídica, dar este camino hacia la normalidad, hacia la nueva normalidad. Y digo, sinceramente, que sufrimos desde Roca Junyent porque este camino pueda padecer de una dosis de inseguridad jurídica que nos gustaría a todos poder solventar. Creemos que la vía para hacerlo será la vía contractual, especialmente y muy, 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 muy relevantemente, y ahí pues ponernos a disposición de todos para conjuntamente, desde el mundo de la empresa y desde el mundo jurídico, conseguir aquello que para la empresa es vital, que es la previsibilidad, la estabilidad que el marco económico no da, la estabilidad financiera que el marco bancario pretende y la estabilidad que la seguridad jurídica debería dar. Y ahí, pues, todos juntos esperamos poder hacer este camino hacia la vuelta a la normalidad y ponernos a su disposición, tanto de la Cámara como de todos los participantes. Por tanto, con estas palabras acabo. Muchísimas gracias a todos ustedes por la paciencia. Espero que haya resultado interesante para todos. Y una vez más, para acabar, mil gracias a los panelistas y muchas, muchas, muchas gracias a la confianza depositada en nosotros por parte de la Cámara de Comercio, a quien quiero acabar con un agradecimiento muy especial a la Cámara. Muchas gracias y nada, a su disposición. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias también a los panelistas, a todos los participantes. Gracias, en definitiva, al bufet Roca Junyent y Reductor de Abogados. Les recuerdo que les contestaremos las preguntas que han quedado en el aire una por una y simplemente recordarles que la Cámara de Comercio de Mallorca está a su disposición para cualquier tema de su interés. Gracias y hasta el próximo webinar.